Perfecto, muchachos. Vamos entonces a darles la segunda clase. Recuerden que cada clase teórica va a tener su repaso antes de cada práctica, evidentemente. No se asusten. Sé que para ustedes es nuevo el tema de la ecografía y de repente suele ser un poquito tedioso los temas, pero créanme que es necesario y después que agarren van a poder desenvolverse mejor con respecto a las imágenes. Vamos a ir poco a poco desarrollando la teoría y más adelante la práctica para obtener todos los conocimientos conforme vayamos viendo cada tema. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la ecografía esplénica. Traté de resumirlo lo más que se pudo, mencionando las patologías más frecuentemente encontradas y cómo se ven en la ecografía. Ok, bueno, ya todos me conocen. Mi nombre es Manuel Ceballos y soy quien les dará la clase la noche de hoy. Vamos a esperar también por páncreas y bilis que también prontamente se van a dictar. Bueno, hay que reconocer qué es el vaso. O sea, antes de abordarlo, debemos saber que es un órgano sólido intraperitoneal, que en su porción más dorsal obviamente se va a conseguir, es del lado del hipocondrio izquierdo, ¿ok? Aparte de eso, tiene una cara convexa, vendría siendo esta que visualizan acá, que está en relación directa con el hemidiafragma izquierdo o ipsilateral. Y tiene una cara cóncava que está en relación directa más bien con la estructura pancreática, es decir, con la cola. Aparte también vamos a observar lo que sería el riñón izquierdo, acá en este corte no lo vemos, pero está también en una íntima relación y con el ángulo esplénico del colon. Sabemos que el vaso tiene, o juega, mejor dicho, una función importantísima en la producción de linfocitos, o sea, que es un órgano linfopoyético, o sea, va produciendo una gran cantidad de células blancas, entre ellos importantes en la respuesta autoinmunitaria, la respuesta de anticuerpos ante cualquier infección o proceso no solamente inflamatorio, sino también inmunitario, neoplásico. Por lo tanto, siempre hay que centrarnos en eso porque el paciente con su condición nos va a orientar a que pueda existir una entidad esplénica. Bueno, aquí más que todo, múltiples imágenes gráficas de cómo se aprecia el vaso. Recuerden que el vaso se estudia ecográficamente a través de polos. O sea, ustedes pueden decir, mira, este es el polo superior y este es el polo inferior. Ya después le vamos a ir mencionando. Esta es la vena esplénica, esta es la arteria esplénica. Son las principales estructuras que nosotros vamos a ver en la ecografía. Que tiene mucha relación con el riñón, sí. A veces es necesario observar el riñón, así como cuando estudiamos hígado, el hígado pues había un corte en donde estaba acompañado del riñón. En este caso también va a haber un corte del vaso que debe ir acompañado de una relación directa con el sistema renal. Entonces, bueno, aquí seguimos viendo más que todo las relaciones que el mismo tiene con la cola pancreática, con el ángulo esplénico del colon, aparte también con el riñón que acá no se ve y con el estómago que acá está seccionado. Entonces, bueno, tiene unos diferentes tipos de irrigación. Hay que recordar que no solamente es la arteria y la vena esplénica, también hay estructuras vasculares gastroepiploicas que pasan por todo lo que vendría siendo las porciones inferiores del mismo. Entonces, necesario que consideremos todo esto. Ahora bien, ¿cuál es la técnica que debe tener el paciente al momento de yo realizar una ecografía esplénica? Bueno, el paciente debe estar en decúbito supino o en decúbito lateral derecho, porque así yo voy a poder hacerlo manifiesto. Los cortes que se deben emplear cuando se estudia el vaso son cortes de tipo transversal, es decir, horizontales, ¿verdad? Cortes de tipo sagital y cortes oblicuos. Eso después lo vamos a ver con el traductor, más o menos cada una de las dimensiones que podemos conseguir. Recuerden que a través de las mismas maniobras que vamos a realizar con la muñeca, vamos a poder darle diferentes tipos de cortes al vaso. Ok, aparte de eso, se debe estudiar a nivel de los espacios intercostales. Generalmente
el polo superior del vaso puede llegar hasta el noveno espacio intercostal y allí también es fácil abordar. Ok, bueno, esto es una ecografía normal del vaso. Yo cuando vi esta imagen de verdad parecía como si fuese el hígado, pero no es así. Tiene unos bordes bastante lisos. Aparte de eso, su ecotextura es homogénea, al igual que el hígado. El vaso también conserva una ecogenicidad hipoecoica, así tal cual como ustedes lo ven. El diámetro bipolar sigue el eje longitudinal del órgano, es decir, cuando ustedes vayan a medir el vaso se mide de esta forma, o sea, igual a como si estuviésemos midiendo el hígado. La única diferencia es que para hacer una medida o una lectura del eje longitudinal fidedigna, debo observar la entrada o la emergencia del hilio esplénico. Si yo veo el hilio esplénico, es ahí el punto exacto donde yo debo medir el vaso. De lo contrario, no va a dar, no va a arrojar medidas del todo correctas. La medición es hasta 11 centímetros. No puede pasar de 11 centímetros. Oh, no, me dio 11.05. No, ya eso es esplenomegalia. Por lo general, este tipo de medición en cuanto al vaso se refiere, hay que ser muy estricto, ya que pueden pasar desapercibidos muchas esplenomegalias y se debe considerar las medidas estándar internacionalmente aprobadas, como lo es el número 11. Hasta allí llega el límite longitudinal. El grosor parenquimatoso vendría siendo medido de esta forma, o sea, alcanza es un diámetro anteroposterior, se podría decir, porque emerge desde lo que es el hilio hacia donde ustedes consigan el borde más convexo, ¿ok? No debe pasar de 4 centímetros. Yo de todas maneras he agrupado en una guía todas las medidas que ustedes van a necesitar tenerlas a la mano al momento de comprobar si está entre valores normales o no. Eso después ustedes lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Va a llegar un momento en que no van a necesitar la guía, pero de todas maneras se les va a entregar para que lo tengan en cuenta. Entonces, límite longitudinal hasta 11, límite anteroposterior o grosor hasta 4. Bueno, aquí les enumeré una gran cantidad de causas de esplenomegalia, o sea, son muchísimas causas que no me voy a poner aquí a explicar una por una, pero sí es importante que ustedes acá lo visualicen, lo fijen, porque muchas veces nos puede llegar un paciente con una esplenomegalia, pero las causas son tan poco específicas, o sea, hay una enumerable, bueno, aquí ustedes están viendo la lista de mercado, entonces es obligación, evidentemente, del clínico, porque el clínico es el que va a solicitar la ecografía abdominal para ver cómo está el vaso. Él es el que más está empapado de la clínica del paciente. Pero ustedes pueden realizar algún tipo de interrogatorio, la anamnesis, para poder llegar a lo más certero posible a la causa de esa esplenomegalia. Porque muchas veces el paciente le va a llegar y ni siquiera sabe que tiene una esplenomegalia, puede ser un paciente de rutina, que ni siquiera conoce el por qué esa esplenomegalia. Entonces ahí ustedes juegan un papel fundamental en saber cuál es la causa y poder darle un informe completo al paciente para que vaya referido a un especialista en específico. ¿Ok? Entonces, miren, aquí les traigo causas de tipo infecciosa. Fíjense que hay una gran cantidad. Yo creo que este cuadro queda corto para las cantidades de causas infecciosas. Inmunológicas, congestivas, asociadas a hematías anormales, infiltrativas o misceláneas. Incluso también hay esplenomegalia idiopáticas, cuando ya uno se cansa de interrogar al paciente y pues no arroja ningún tipo de entidad que nos sugiera la posibilidad de la esplenomegalia, pues no queda de otra que apodarlo idiopático. Pero de momento sí es necesario que conozcamos todo. Bueno, la causa más frecuente de toda esplenomegalia es la hipertensión portal por cirrosis hepática. ¿Ok? Como segunda causa más frecuente se encuentran ya las enfermedades hematológicas. Aquí podemos conseguir la leucemia linfoide, linfoma de Hodgkin o no de Hodgkin, policitemia vera, hemoglobinopatías, leucemia, etcétera. O sea, una gran cantidad de enfermedades hematológicas neoproliferativas que se pueden agrupar. La mononucleosis y el HIV suelen ser las infecciosas más frecuentes en el tercer lugar de todos los casos.
el embarazo puede aumentar el tamaño fisiológicamente, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, le llega una embarazada, están reportando la ecografía abdominal, ven un vaso que está un poco mayor de 11 centímetros, pues en ese caso consideren que es fisiológico, porque puede existir debido a pues toda la cantidad de aporte sanguíneo que se le debe aportar al feto y al aumento del volumen materno, a su vez origina un crecimiento de hasta un 45% del mismo. Tenemos también diámetro bipolar mayor a 11 centímetros, por eso les menciono que toda esplenomegalia se le denomina así, es porque el vaso pasa de 11 centímetros. Muchas veces, incluso muchos autores defienden la idea, la postura de que se debe revisar las venas esplénicas y la porta, la vena cava inferior y el hilio esplénico en busca de estructuras más que todo red venosa colateral o red venosa dilatada a ese nivel. A veces, pues, por cuestiones de tiempo no lo hacemos, pero debería estar añadido en el protocolo de ecografía esplénica. Ok, ¿cómo vamos a ver el vaso? Cuando está aumentado de tamaño. Miren cómo se ve el órgano. Esto es, o sea, se obtiene a través de un corte longitudinal con el transductor convex, obviamente, porque recuerden, vamos a seguir repasando, es una ecografía abdominal, por lo tanto vamos a utilizar el transductor convex porque tiene bajas frecuencias, ¿ok? Ese transductor convex, recuerden que lo pueden colocar tanto en transverso como en longitudinal en el abdomen, valga la redundancia. Entonces, cuando ustedes vayan a colocarlo para estudiar el vaso, debe estar en forma longitudinal y debe estar a nivel de la línea axilar media con axilar posterior, ¿ok? Cuando ustedes lo vean, obviamente a nivel izquierdo, cuando ustedes lo vean proyectado hacia línea axilar posterior, pues está bien. Si a veces uno busca en la línea axilar media y no lo ve, entonces eso es normal. Uno como principiante, pues cuesta un poco. Entonces ustedes traten de llevar el transductor un poco más posterior. Que se sigue siendo o sigue habiendo dificultad en la visualización, pueden decirle al paciente que se coloque en decúbito lateral derecho sin ningún problema, si ustedes más fácilmente van a poder trabajar con él. Llevan el transductor hacia la región de la línea medio axilar posterior, ¿ok? Y a ese nivel ustedes pueden encontrar esta imagen que ven acá. Esto corresponde al vaso. Y como les mencioné, yo no puedo medir al vaso si yo no estoy al frente de esta estructura vascular que ustedes ven acá, que no es más, bueno, no es más que las estructuras vasculares, el hilio esplénico, que allí se objetiva. Cuando ustedes lo vean, es el momento idóneo para medir el vaso. Entonces, ¿cómo lo medimos? Bueno, trazamos una línea con el caliper, recuerden el botón de medición, y lo colocan acá, donde se aprecia el diafragma. Recuerden que esta estructura, todo esto es polo superior y todo esto es inferior, porque ustedes están viendo al paciente, miren cómo está el transductor acá. El transductor, ustedes lo colocan sobre la piel del paciente y cuando transmite todos los haces de ultrasonido, pues esta es la imagen que obtiene el monitor como respuesta. Entonces el vaso está así ubicado de esta manera. Entonces, de este vendría siendo el diafragma y de aquí ustedes comienzan a trazar la medición que pase por el hilio esplénico, correcto, y se vaya extendiendo hasta donde finaliza el vaso. Esa es la medida correcta, ¿ok? Luego el mismo equipo, el mismo ecógrafo, les va a decir cuánto es la medida expresada en centímetros. Esto es una imagen de tomografía, se las traje también para que vean cómo se observa. Recuerden que en la tomografía, pues todos los cortes son transversales, como desde, o sea, vienen del pie del paciente hacia arriba, en sentido caudocraneal. Entonces, en este caso, miren cómo se aprecia un vaso aumentado de volumen. Bueno, seguimos. Aquí en este caso, miren que muchas veces la esplenomegalia puede alcanzar incluso centímetros bastante importantes. Este diámetro se le dice bipolar porque va del polo superior al polo inferior. Mide 15.9 centímetros, o sea, es una esplenomegalia pues bastante severa.
En un paciente con cirrosis hepática e hipertensión portal esperamos encontrar estos valores. Hay literatura que clasifica, le da una gradación a la esplenomegalia, uno puede decir, ¿sí? Más que todo la boicot, pues es más clínica, ¿no? Pero ecográficamente ustedes pueden decir si el vaso está, la esplenomegalia es leve, es moderada o es severa. Generalmente nosotros tomamos en cuenta de 12 a 14 para decir que es leve, de 15 a 18 para decir que es moderada y más de 18 ya cuando después se ve. Pero de igual manera son estudios ecográficos que todavía no se han ampliado por todo el mundo, sino hay algunos países que mantienen esa escala de grado. Aquí, bueno, miren este paciente que dio positivo para Leishmania y miren cómo apareció este gran diámetro bipolar del vaso. ¿Okay? Entonces, en este caso, la esplenomegalia resultó por una causa infecciosa. Aquí en este caso también obedece a lo mismo. Son pacientes que ya están comprobados que tienen a través de las inmunoglobulinas un punto activo del citomegalovirus Epstein-Barr, mononucleosis, y miren cómo aquí se aprecia pues un aumento bastante considerable del vaso. ¿Okay? Aparte de esto, nosotros debemos medir también el grosor parenquimatoso que corresponde a menos de 4 centímetros. Cuando ustedes vean, esto es un dato importante que les voy a dar, muchas veces el vaso puede tener valores por encima de 4 centímetros. Puede ser que esté normal a nivel bipolar, pero el grosor a veces puede estar alto. Entonces, cuando ustedes vean grosores de más de 4 o 5 centímetros de diámetro, hay que sospechar que el paciente pueda estar teniendo una patología linfoproliferativa. ¿Ok? Eso es un dato que les doy. Es muy común observarlo más que todo en linfoma no Hodgkin. En el caso de la malaria, miren, de igual forma se sigue manteniendo un diámetro bastante importante de polo a polo. Entonces, bueno, un paciente que acude con hipertensión portal, recuerden siempre que la esplenomegalia juega un papel fundamental en el diagnóstico de la hipertensión portal, entonces casi siempre nos las van a pedir como estudio complementario adicional. Entonces miren acá cómo se aprecia, aparte de su aumento del diámetro longitudinal, también hay un engrosamiento, bueno, más que un engrosamiento, un aumento luminal del calibre de la vena esplénica. Y bueno, aquí también, bueno, en este caso de la vena umbilical, disculpen, y aquí vendría siendo de la vena portal. Entonces siempre, recuerden cuando estudiamos la parte de hígado, estaba la presencia de lo que sería el diámetro, era hasta 1.2. Miren esta porta que mide más bien 22 milímetros o 2.2 centímetros. Está superando casi el 100% de todo lo que vendría siendo el diámetro. Entonces, esto es importante también considerar en el estudio de hipertensión portal. Ok, las anomalías congénitas del vaso. Bueno, el vaso puede tener anomalías congénitas, sin embargo, no es lo frecuente, es muy raro conseguir. Yo he visto entre todas, la más comúnmente observada es el vaso accesorio. Es congénito por anomalías de fusión de los grupos de células mesenquimatosas en la vida fetal. El tejido sencillamente es un tejido esplénico que está fuera del vaso, está ectópico, no es que sea ectópico porque ya hay una condición específica, porque puede ubicarse en otros sitios alejados al hipocondrio izquierdo, pero en este caso está por fuera del vaso, sin embargo está en relación directa, o sea, ustedes lo pueden ver porque casi siempre se ubica en la vecindad del hilio esplénico. El tamaño es variable, 2 centímetros, casi siempre es muy redondito, por eso a veces dificulta hacer diagnósticos diferenciales con lo que serían las adenopatías. El 90% son únicos, pero pueden incluso existir hasta 2 o 3 vasos accesorios. El hilio vascular ayuda a diferenciar dependiendo de los vasos esplénicos, ayuda a diferenciar. Muchas veces uno cree que es una estructura vascular vista en transversal, pero al colocar el Doppler ya uno hace el diagnóstico diferencial. Entonces miren cómo se aprecia. Este es el vaso, un vaso normal,
paciente asintomático, se realiza una ecografía abdominal de rutina y se ve esta imagen adyacente a el hilio esplénico. Fíjense que es muy redondeado, es isoecogénico con la densidad del tejido esplénico, bien definido, sin signos ni síntomas, corresponde a una anomalía congénita esplénica de tipo vaso accesorio. Aquí una imagen muy similar, tal cual, señalada acá en la flecha roja, bastante circunscrita, definida, corresponde a un vaso accesorio. Hay vasos accesorios que, o sea, si el paciente tiene un vaso accesorio y luego se somete a una esplenectomía total, ya sea por una rotura esplénica, un secuestro, etcétera, en ese caso, el vaso accesorio que quedó puede hipertrofiarse y obviamente porque ya está haciendo el trabajo compensatorio de lo que hubiese sido el vaso si estuviese presente. Entonces, en este caso, los vasos accesorios aumentan de tamaño. Un paciente, pues, que no se le hizo la esplenectomía del mismo, se le dejó su vaso accesorio y miren cómo aumentó gradualmente de tamaño. Tenemos también la ovulación esplénica, aunque esto es muy poco común, se los traigo nada más como cultura general. Un lóbulo esplénico está unido al vaso, persiste de manera anómala tras el nacimiento originado en una imagen de pseudomasa. ¿En qué consiste esto? Bueno, sencillo, no nos vamos a dar mala vida. Es una formación redondeada que tiene una ecoestructura muy similar al vaso, pero está unida al vaso. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo se ve? Ya lo vamos a ver en varios ejemplos. En cuanto a la esplenia y la poliesplenia, bueno, son muy raras. Está asociada a malformaciones cardíacas de grandes vasos. En la esplenia, sencillamente, como su nombre lo indica, no hay vaso. El paciente, pues, nació sin el mismo y en algunos casos puede estar el vaso más bien hipoplásico, es decir, disminuido de tamaño. La poliesplenia ya es todo lo contrario, más bien aparecen nuevos, hay muchos vasos de pequeño tamaño que se pueden estar distribuyendo de manera difusa a nivel del hipocondrio izquierdo. Miren este ejemplo característico de poliesplenia. Hay una gran cantidad de estructuras esplénicas que a nivel del hipocondrio izquierdo se ven distribuidas, se ven agrupadas y todo corresponde a esta anomalía congénita. Es muy raro verlo. Cuando lo vean, pues tómenle fotos, repórtenlo, porque de verdad que es un caso excepcional. De igual manera, miren cómo aquí se ven dos vasos. Bueno, en este caso, recuerden cuando mencionamos lo que vendría siendo la lobulación esplénica, que están unidos estos vasos al mismo. Uno cree que son lesiones tumorales, pues no, estos están prácticamente unidos, se podría considerar la presencia de esa lobulación. Ahora bien, conseguimos vasos que no están adheridos vasos accesorios que no están adheridos. En ese caso, pues el diagnóstico diferencial es que corresponde a vasos accesorios. Tenemos también vasos ectópicos, era lo que les había mencionado. Son vasos con características normales que cambia de posición. Es más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años y se puede complicar con torsión de pedículo vascular y originar como consecuencia un infarto esplénico. Hay veces que podemos observar más bien el vaso, o sea, el vaso no, tiene, como ya lo estudiamos en las relaciones anatómicas, tiene una ubicación muy específica. Si ustedes ven que ese vaso más bien está desplazado más inferior, está casi en lo que sería el flanco izquierdo o fosa ilíaca izquierda, y ustedes ven que no está en esplenomegalia, se podría decir que, bueno, por una deficiencia de los ligamentos de sostén, tales como lo son el gastroesplénico y el gastrorrenal, pudo haber realizado un vaso errante ectópico. Por eso se le denomina vaso flotante. Muy poco común observar. Ok, entre los quistes congénitos, característicamente, bueno, creo que les había mencionado, bueno, esta imagen que ustedes ven acá de un vaso está ubicado a nivel de la fosa ilíaca izquierda. El paciente, sin ningún tipo de sintomatología, logró observarse la posición anómala del vaso y por lo tanto concluirse
en ese diagnóstico. Aquí en la tomografía, miren cómo se aprecia el vaso prácticamente en una ubicación que no tiene absolutamente nada que ver con su ubicación típica. Ok, con los quistes congénitos característicamente tiene un revestimiento epitelial, eso se traduce como una cápsula. Son muy raros observar quistes, generalmente son asintomáticos, es un incidentaloma, ¿sí? Se le denomina así a toda lesión que de manera que se diagnostica como un hallazgo incidental. En casos excepcionales de gran tamaño, cuando se complican, pueden presentarse como masas abdominales, pero realmente, vuelvo y les digo, es muy poco frecuente observar un quiste. Ahora, la forma, si ustedes lo ven de un quiste, es fácilmente reconocido. Recuerden que las características de un quiste es un contenido anecoico, redondeado, bien circunscrito o esférico, que determina el reforzamiento acústico posterior, que tiene una cápsula fina y que es avascular a la señal Doppler-Color. Todo eso vendría siendo las características de un quiste, para cualquier quiste que estemos examinando. Claro, siempre y cuando sea un quiste simple. Aquí tenemos una lesión anecoica con unos contornos bien definidos, sin pared, en este caso no tiene cápsula, pero tiene un reforzamiento acústico dorsal. Esto ya nos orienta al diagnóstico de que se trata de un quiste simple, porque no hay ecos puntiformes, ni septos, ni tabiques, ni vascularización en su interior. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo de un vaso con un quiste congénito esplénico. Miren cómo se observa casi siempre de forma, no obedece una forma esférica, miren que es más que todo como irregular, incluso hasta se podría sospechar de un absceso, pero no hagan el diagnóstico de absceso si no tiene el paciente la clínica. Pero si ustedes ven esta imagen y ven que tiene este reforzamiento que está acá, recuerden que ese reforzamiento no lo vamos a ver en abscesos, sino más bien en lesiones 100% líquidas. Ahora bien, este quiste congénito esplénico ya está un poquito, este sí está más visible. Este se los traje como para hacer el ejercicio, que no todo quiste es tan circunferencial como lo vemos en los libros. A veces puede pasar así. Por eso esta imagen es traída pues de casos excepcionales. Este quiste congénito esplénico, miren que ya adopta una forma más redondeada, pero sigue siendo anecogénica, ¿no? Sin cápsula, en un vaso que aparentemente se observaba normal. Un quiste congénito. Esto la mayoría de los pacientes ya les dicen, bueno, todavía yo tengo toda la vida con eso allí. Bueno, entre las lesiones quísticas inflamatorias infecciosas, tenemos los quistes hidatídicos o hidatiformes, muy poco frecuentes. Recuerden que este parásito, esta larva, está frecuentemente encontrada ya en alimentos pues contaminados, la transmisión es fecal oral, principalmente concedido a nivel hepático, sin embargo, no quiere decir que en el vaso no lo veamos. Las imágenes son muy parecidas a las que vimos anteriormente, imágenes bien definidas, de tamaño variable, que puede ser tanto anecoica como sólida. Y recuerden siempre que el signo del nenúfar puede estar presente, ¿ok? En este caso, como membranas que van a estar desprendidas flotando a nivel intraquístico. Entonces, ese signo nos ayuda muchísimo, el signo de nenúfar, a dar con el diagnóstico. Entonces, la matriz es hidatídica, la vesícula, puede haber vesículas hijas, una imagen en panal de abeja. Lo importante aquí es que ustedes observen la membrana parasitaria flotante para poder dar el diagnóstico. Ok, con respecto al absceso esplénico, ¿qué consiste el absceso esplénico? Bueno, no es más que una colección de pus, por eso en este caso sí vamos a ver abscesos irregulares, de bordes irregulares, hipoecoicos, con una captación periférica a la señal Doppler-Color, porque hay hiperemia, y un paciente que les va a llegar con focos, por ejemplo, el foco de la endocarditis es el principal de todos. Hay otros focos como las infecciones de tracto urinario, neumonías atípicas, apendicitis, infecciones de partes blandas, entre otros. Incluso hasta infartos esplénicos que pueden evolucionar en sobreinfección. Pacientes inmunosuprimidos y diabéticos corren el más alto factor de riesgo y clínicamente el paciente cursa con la clínica infecciosa típica de dolor, fiebre y leucocitosis.
¿Cómo vemos el absceso? Igual como cualquier otro absceso, como lesiones hipoecoicas irregulares. Muchas veces redondeado, otras veces no. Pero principalmente puede contener gas en su interior. Recuerde que el gas, al no transmitirse de manera adecuada por ultrasonido, se va a ver como burbujas hiperecogénicas o focos hiperecogénicos en su interior. El diagnóstico diferencial, tal como les decía, es con los quistes congénitos, porque el quiste congénito puede también adoptar formas irregulares. El quiste hidatídico, más que todo cuando está sobreinfectado, porque cuando no lo está, es bastante típico observar. Y las lesiones neoplásicas sólidas. Aquí, bueno, les traigo varias imágenes de abscesos. Miren cómo se observa a nivel del parénquima esplénico múltiples imágenes hipoecoicas de morfología variable, distribuidas de manera dispersa sobre el parénquima esplénico, siendo pues la de mayor tamaño, más que todo hacia el aspecto superior o el polo superior del vaso. ¿Ok? En ese caso, recuerden que pueden hacer el diagnóstico teniendo toda la clínica a la mano, el diagnóstico de microabscesos. Ahora bien, no solamente está esta presentación, también pueden conseguir abscesos únicos, tal como en esta imagen, o al menos 2 abscesos presentes, ¿ok? Entonces siempre es importante, disculpen, que hagamos correlación. Casi siempre los abscesos se producen por continuidad y más que todo es la tuberculosis, una de las principales causas de los mismos. Ahora bien, ¿qué es la esplenosis? La esplenosis es consecuencia de una rotura esplénica que conduce a una esplenectomía posterior. No es una lesión esplénica aguda, es sencillamente tejido esplénico ectópico y habitualmente es de morfología nodular. Hay veces que se suele confundir con focos de metástasis, etcétera. Por eso es que hay que centrarnos muy bien en el contexto de que el paciente no tenga ningún tipo de neoplasia, porque si la tiene, entonces ya no es una esplenosis, ya entonces pasa a ser el contexto a descartar una metástasis, porque es muy similar la imagen. Entonces miren cómo se observa. Esto es un nódulo homogéneo, ¿verdad? Que está bien definido, es isoecoico con el hígado y tiene una localización en peritoneo parietal. Casi todos estos pacientes les va a llegar, bueno, en este caso está ubicado en peritoneo parietal, ¿no? Pero la mayoría de la esplenosis puede estar circundante al vaso y no necesariamente, también puede estar en sitios alejados, ¿ok? Entonces, en este contexto de un paciente pues que se palpa una masa o el mismo clínico palpa una masa superficial o profunda, principalmente de bordes lisos, bien definidos, no es pétrea, hay que pensar en que se trate de una esplenosis, o al menos tener en cuenta que es un diagnóstico a descartar. Ahora, el infarto esplénico. El infarto esplénico sí es bastante frecuente conseguirlo, más que todo en pacientes con patologías de la esfera hematológica. Hay veces que pacientes con drepanocitosis pueden cursar con infarto esplénico, también pacientes con patologías tromboembólicas de base. Un porcentaje pequeño de pacientes cursan con infartos pequeños y aún así no presentan síntomas. Por eso en esos casos suele descubrirse de manera incidental. Hay una triada que es bastante sencilla, espectacular para yo poder identificar inmediatamente un infarto. La primera es una apariencia hipoecoica, es decir, la imagen que vamos a ver es es mucho más una tonalidad menor que la del vaso, por lo tanto se le denomina hipoecoica. Es de aspecto triangular y es de base, ese triángulo, imagínense el triángulo con la base y sus dos lados, ¿ok? Con el vértice. Esa base del triángulo va a tener contacto con la periferia. Entonces, ¿con qué se come eso? Bueno, este es el vaso, miren cómo se aprecia acá y miren cómo acá esta imagen que correspondería a la base del triángulo, ¿sí? Está contactando con la periferia esplénica, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean imágenes triangulares hipoecoicas con la base hacia la periferia, descartar infarto. Miren acá la morfología triangular típica con la base hacia la periferia y de aspecto hipoecogénico.
siempre hay que estudiar al paciente con descartes de patologías embólicas o coagulopatías también. Bueno, aquí tenemos múltiples áreas, a veces el infarto no se ve tan típico como ese, pero hay veces que se observa de esta manera. Yo he visto, los que he visto son más tradicionales, es decir, como la imagen anteriormente mencionada, pero se puede ver también de forma difusa así, o sea, bordes imprecisos, poco definidos, y bueno, se puede observar de esa manera. En este caso, miren cómo se observa en la tomografía. Aquí, bueno, seguimos viendo las calcificaciones. Miren cómo se aprecian granulomas. ¿Qué pasa con las calcificaciones? Las calcificaciones son fácilmente identificadas como imágenes de aspecto cálcico, ¿ok? Aparte de eso, se traducen en la ecografía como imágenes hiperecogénicas. Esas imágenes hiperecogénicas pueden dejar sombra acústica posterior porque es calcio, es como un lito que vemos en la vesícula biliar, pero en este caso está ubicado en el parénquima. Entonces son focos de calcificación dispersos que producen sombra acústica. Casi siempre hay que descartar que se trate por cuerpos de gamma Gandhi, pero lo principal y lo que más frecuentemente lo vamos a ver es en tuberculosis. O sea, cuando ustedes vean granulomas calcificados, indaguen, pregunten si el paciente ha tenido algún antecedente de TB, una prueba tuberculina positiva en el pasado o cuadros, antecedentes importantes de hacinamiento. Hay que tratar de descartar todo eso porque muchas veces estas calcificaciones se pueden deber a causas tuberculosas. Entonces, miren, esto ya por cuerpos de gamma Gandhi, el paciente sometido a control semestral por cirrosis, miren cómo se aprecian microcalcificaciones, se podría decir, a lo largo de todo, y aquí se ve cómo en secuencias T1, cómo se observan recuerden que el calcio en secuencias T1 más bien se ve en hipointenso, y por eso todos estos focos los ven así. Aparte, miren cómo se ve adicionalmente con presencias de infarto. Miren cómo se ven las calcificaciones circundantes con áreas de infarto. Ok, bueno, ya vamos entonces a abrir una segunda sesión con las lesiones sólidas. Acá me está escribiendo el doctor William Velázquez, nos pregunta, bueno, doctor, para pensar en esplenosis, el paciente tiene que tener antecedentes de ruptura esplénica y posteriormente esplenectomía. Bueno, realmente la definición es sencillamente, o sea, lo refieren como que sí, debe haber una lesión traumática, ¿sí? Que conlleve a la esplenectomía. Si está presente, ustedes lo primero que sospechan en una lesión a distancia es que se trate de una esplenosis. Pero la esplenosis, como su nombre lo indica, puede estar presente inclusive alejado a lo que sería el sitio anatómico donde